Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa semanal Signos Vitales. Un programa que pretende unir dos mundos, dos lenguajes, la certeza y la legitimidad que nos brinda la ciencia y la medicina con lo social que requiere de comprensión, cercanía y sentido. En Signos Vitales verificamos la información con fuentes oficiales y profesionales de la salud. Recuerde que las opiniones de los expertos o el contenido de este programa no sustituye la valoración personal de un profesional de la salud. Recomendamos buscar ayuda profesional siempre que se considere necesario. Antes de iniciar, queremos darle la bienvenida y agradecer a las televisoras y universidades públicas afiliadas a la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que se suman a esta transmisión. Iniciamos con nuestro programa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, mejor conocidos como CDC, mantienen bajo investigación el mayor brote de ciclosporiasis registrado en ese país en los últimos años. Una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis que se transmite principalmente a través de alimentos o agua contaminada. De acuerdo con los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, miles de casos han sido notificados desde mayo y al menos 2 personas con enfermedades subyacentes murieron a consecuencia de este parásito, mientras que las autoridades continúan investigando el origen de la contaminación y reforzando las medidas para proteger la seguridad alimentaria. Pero, ¿qué es la ciclosporiasis? ¿Cómo se transmite? ¿Quiénes tienen mayor riesgo de complicaciones? ¿Y qué lecciones deja este brote para los principalmente productores y consumidores? Hoy lo analizamos con ayuda de 2 especialistas en el tema. Pero antes, hagamos, como ya es tradicional, nuestro recorrido habitual por las noticias de salud más destacadas en la última semana. Aunque la ciencia sigue ofreciendo avances sin precedentes para prevenir y tratar el VIH, especialistas advirtieron que, sin recursos suficientes para garantizar el acceso a estas herramientas, será difícil cumplir la meta de poner fin al SIDA como amenaza para la salud pública en 2030. La agencia AFP con el informe. El avance del VIH es un peligro real por la caída de la financiación en un 20% en 2025. Así lo señalaron expertos en SIDA, quienes advirtieron el lunes que la respuesta mundial a la enfermedad enfrenta una seria amenaza. Pese a que la ciencia nunca había contado con herramientas tan eficaces para combatir el virus, el apoyo político atraviesa uno de sus momentos más débiles. La mayor conferencia internacional sobre SIDA comenzó en Río de Janeiro, la primera desde que Estados Unidos empezó a recortar drásticamente la ayuda exterior tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Francia, Alemania y Reino Unido siguieron el mismo camino. Nunca antes el financiamiento de los donantes había caído tanto y tan rápido, y las personas más vulnerables ya están pagando el precio. Los países donantes están eligiendo retirarse mientras muchos países con alta carga siguen encadenados a deudas de las que no pueden escapar. La financiación mundial para la lucha contra el VIH en los países de ingresos bajos y medios cayó un 18% el año pasado, según un informe de ONU-SIDA divulgado en la conferencia en Río. Desde 2011, el aporte de los países europeos disminuyó un 58%, según el reporte. Estados Unidos, pese a los recortes de Trump, sigue aportando el 74% del financiamiento gubernamental de los donantes. Los países ricos están todos detrás de estos acuerdos de confidencialidad, así que son estas cosas las que nos frenan para poner fin al SIDA. Hay innovaciones que podrían implementarse para todas las personas que las necesitan y las empresas podrían obtener beneficios razonables. Si eso no está sucediendo, en su lugar se está maximizando las ganancias en los mercados ricos y se recurre al truco de avanzar lentamente en los países en desarrollo. Para los expertos aún es demasiado pronto para medir plenamente las consecuencias de estos recortes. Los avances científicos transformaron el contagio del VIH, que en otro tiempo fue sinónimo de muerte, en un virus manejable para millones de personas, pues hay medicamentos preventivos de una eficacia casi equiparable a la de una vacuna. Sin embargo, millones de personas todavía no tienen acceso a ellos. El final ya no está limitado por la ciencia, está limitado por la desigualdad, por las decisiones políticas. El número de nuevos casos de VIH y de
muertes relacionadas con el SIDA cayó en 2025 a su nivel más bajo en más de 30 años, pero las nuevas infecciones aumentaron en 21 países. La ONU se propone terminar con el SIDA como amenaza para la salud pública para 2030. Uno de los objetivos es que 20 millones de personas tengan acceso a los antirretrovirales que previenen la propagación del VIH. Casi la mitad de los niños que viven con VIH no recibió estos medicamentos el año pasado. La crisis humanitaria en Gaza continúa agravando las condiciones de salud de la población. Ahora las autoridades sanitarias y organismos internacionales advierten un incremento en los casos de varicela, una enfermedad altamente contagiosa que encuentra un escenario propicio para propagarse en medio del hacinamiento, el desplazamiento de miles de personas y las limitaciones en el acceso a los servicios de salud. Después de la guerra, las enfermedades. En Gaza, donde cientos de miles de palestinos viven en campamentos superpoblados, se propaga la varicela. Ruba Sade, de 8 años, la contrajo y ahora pasa sus días confinada en la carpa que comparte con su familia. El médico nos dijo que necesita limpieza diaria y que debe estar 20 días aislada, pero no podemos aislarla. Todos vivimos en una tienda de campaña. Según UNICEF, se registraron más de 9.300 casos sospechosos de varicela a inicios de julio en Gaza, principalmente en la ciudad sureña de Khan Yunis, la zona más densamente poblada del territorio. La dificultad para aislar pacientes ayuda a propagar la enfermedad. Dadas las condiciones de guerra y desplazamiento que estamos viviendo, aislar a los pacientes es prácticamente imposible. Imagine de 10 a 15 o 20 personas viviendo en una tienda pequeña, donde podrían encontrar espacio para aislar al paciente. El brote pone en evidencia los crecientes desafíos públicos para la población desplazada de Gaza, donde es tan difícil prevenir una enfermedad como tratarla, según los médicos. Las organizaciones internacionales de ayuda señalan que la varicela es una parte de los problemas. También abundan las infecciones respiratorias y la diarrea, y más de la mitad de las familias reportan enfermedades de piel, pulgas, piojos y sarna. Advierten además que los suministros médicos son insuficientes y que el sistema sanitario de Gaza quedó gravemente dañado por la guerra de 2 años entre las fuerzas israelíes y el movimiento islamista palestino Hamas. Francia dio un paso histórico al aprobar la ley que regula la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes que cumplan criterios médicos y legales específicos. La decisión, resultado de años de debate ético, médico y legislativo, reabre la discusión sobre el derecho a decidir al final de la vida y los desafíos que implica su implementación. El Parlamento de Francia aprobó el miércoles el derecho a la muerte asistida o eutanasia para algunos pacientes con enfermedades incurables. La polémica reforma, defendida por el presidente Emmanuel Macron, estuvo años en tramitación antes de ser aprobada por la Cámara Baja por 291 votos a favor frente a 241 en contra. Según la nueva norma, el derecho a la eutanasia está reservado a los adultos que padezcan una enfermedad incurable, siempre que puedan expresar la necesidad de manera libre e informada y sufran físicamente. Ese dolor debe ser resistente al tratamiento o, en opinión del paciente, insoportable. El propio paciente se administrará la sustancia letal, salvo en el caso de quienes, por motivos físicos, no puedan hacerlo. Esta es considerada una de las reformas sociales más importantes desde que Francia permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2013. Es muy bueno para la libertad de todo el mundo. Es como dijo no sé qué diputado, que estaba totalmente en consonancia con los valores de la República, y creo que tiene razón. No es un texto de muerte, es un texto para ayudar a quienes sufren. La Iglesia Católica no tardó en pronunciarse y declaró que la adopción del texto supone una ruptura grave en la historia del país. No porque la ley haya sido aprobada se ha vuelto justa. Vamos a luchar para pedir que no se aplique, del mismo modo que desgraciadamente las leyes sobre el final de la vida aún no se han aplicado plenamente. Existe un derecho a los cuidados paliativos y la mitad de los franceses no tiene acceso.
De todas formas, el voto no representa el final del trámite, ya que el primer ministro Sébastien Lecornu solicitó al Consejo Constitucional de Francia, la máxima autoridad constitucional, que examine la legislación una vez aprobada. Y este órgano, cuyas decisiones son vinculantes, puede, en casos extremos, declarar inválida toda una legislación o expresar reservas sobre la misma. Si el Consejo Constitucional da su visto bueno, Francia se unirá efectivamente a la lista restringida de países que autorizan la muerte asistida, desde Bélgica a Países Bajos, pasando por Suiza, Canadá y Uruguay. Japón enfrenta una intensa ola de calor que, además de romper récords de temperatura, está complicando la atención de la emergencia provocada por el reciente terremoto en el país. Uno de los cambios más llamativos de este año es que Japón comenzó a utilizar oficialmente el término kokushobi, día cruelmente caluroso, para referirse a jornadas en las que la temperatura alcanza o supera los 40 grados centígrados. La agencia AFP con el informe. Tokio registró el miércoles el mayor número de hospitalizaciones relacionadas con el calor en un solo día desde 2010, informaron el jueves los servicios de emergencia, mientras que la ola de calor ha dejado más de una decena de muertos durante la última semana en Japón. Al menos 6 localidades registraron temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en una jornada calificada como kokushobi por la Agencia Meteorológica de Japón, neologismo que puede traducirse como día de calor extremo o día de calor abrasador. Como nunca había oído esa expresión en años anteriores, me hace pensar que este año debe de haber muchísimo calor y eso me da miedo. La temperatura más alta se registró en Hamamatsu, en la prefectura de Shizuoka, en el centro del país con 41,1 grados Celsius. Según un análisis de los datos de la Agencia Meteorológica de Japón realizado por la AFP, temperaturas superiores a los 35 grados se registraron en 38 de las 47 prefecturas japonesas, principalmente en el centro y sur del archipiélago. Los bomberos de la capital informaron que 453 personas fueron hospitalizadas el miércoles por problemas relacionados con el calor en toda la ciudad, la cifra más alta desde el inicio de los registros en 2010. Números sin precedentes de personas como ancianos y niños pequeños están siendo llevados de urgencia al hospital por golpes de calor porque no están bebiendo agua. Yo mismo soy una persona mayor, así que en relación con esas cosas siento que debemos tener cuidado y mantenernos hidratados o, según la persona, usar una sombrilla. Un portavoz de los bomberos de Tokio informó que realizaron además 3.612 intervenciones el miércoles, un récord desde que comenzaron los registros en 1963. Gracias a nuestra compañera Edith Preciado por este recorrido por las noticias más destacadas en materia de salud en la última semana. Vamos a la pausa, regresamos para entrar de lleno a nuestro tema central. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mientras las autoridades sanitarias de Estados Unidos continúan investigando el mayor brote de ciclopsoriasis de los últimos años, la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, conocidos como CDC, mantienen bajo investigación a la lechuga iceberg rayada como el principal alimento asociado a un grupo de casos, lo que incluso motivó el retiro preventivo de productos distribuidos por Taylor Farms de México. Sin embargo, las autoridades también han informado que no todos los casos corresponden al mismo brote y que existen otros grupos de pacientes cuya fuente de contaminación aún no ha sido identificada. Para entender cómo un parásito puede llegar a los alimentos, qué medidas existen para prevenir este tipo de contaminación y qué lecciones deja este brote para la cadena de producción y los consumidores, nos acompaña la doctora Elisa Cabrera Díaz. Ella es profesora, investigadora y directora del Centro de Estudios en Higiene y Tecnología de Alimentos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, a quien saludamos, por cierto, a través de la vía del Zoom. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy a sus órdenes para responder las preguntas o inquietudes del tema que tengan.
Muchas gracias, doctora. ¿Qué es y qué sabemos de la Cyclospora cayetanensis? Claro que sí, mira, Cyclospora cayetanensis es un parásito. Entonces es un microorganismo que es exclusivo del humano y que puede llegar a contaminar el agua o los alimentos a través de la materia fecal humana. Este parásito fue descubierto en 1993 y desde entonces lo conocemos y se ha estudiado un poco cómo es su ciclo de vida, cuáles son las rutas de contaminación y por supuesto cuál es la enfermedad que causa en los humanos, que es una infección intestinal que se le llama ciclosporiasis o ciclosporidiasis. Doctora, ¿cómo logra un parásito como la Cyclospora cayetanensis llegar a un alimento fresco como la lechuga? Es correcto, mira, en el contexto de este brote, para recordarlo, a la fecha van más de 1,600 casos confirmados en Estados Unidos por el consumo de lechuga troceada, digamos, consumida en restaurantes, en una cadena de restaurantes de comida rápida. Al tratarse de un parásito exclusivo del humano, es la materia fecal del humano la que tiene que llegar a contaminar el agua y los alimentos. ¿Cómo puede suceder esto? Pues hay una diversidad de fuentes y mecanismos de contaminación. Por ejemplo, si las aguas residuales urbanas no son canalizadas y tratadas, las aguas residuales urbanas pueden llegar a contaminar cuerpos de agua que posteriormente se utilicen para el riego de frutas y hortalizas. Esa es una manera. También, entonces, si el agua está contaminada, después esa agua se utiliza para el riego. O se puede utilizar, tiene otros usos agrícolas. Puede ser el riego, puede ser la aplicación de fertilizantes o plaguicidas, o puede ser la misma agua se puede utilizar para lavar las frutas y las hortalizas. Entonces, si está contaminada con estos quistes de ciclospora, entonces los quistes van a llegar hacia la lechuga. Todavía no han publicado, digamos, o no han dado a conocer si ya determinaron exactamente cuál fue la ruta de la contaminación en este caso específico de este brote, pero en general es así. La materia fecal humana contamina una fuente de agua y después con esa agua, al utilizarla en las operaciones agrícolas, se pueden contaminar las frutas y hortalizas. Otra manera es cuando un cosechador está enfermo de ciclosporidiasis y no tiene una buena higiene para lavarse y desinfectarse las manos, y luego ese cosechador participa en la recolección directa tocando los frutos o las hortalizas y los contamina. Es menos probable que en este brote haya sido un cosechador enfermo por la magnitud del brote. Para que tengamos una cantidad de producto contaminada que haya llegado a tantas personas, es más probable que la ruta de contaminación haya sido el agua. Doctora, ¿qué hace que este brote de ciclosporiasis sea especialmente relevante desde el punto de vista de inocuidad alimentaria? Desde el punto de vista de inocuidad alimentaria, de estas dos muertes lo haría muy relevante, porque normalmente la ciclospora no es una enfermedad, la ciclosporidiasis es una enfermedad leve, autolimitante, donde nuestro propio sistema inmunológico combate la infección, pero se trata de personas con condiciones médicas subyacentes que los hicieron más propensos a desarrollar una enfermedad más grave y con deshidratación más severa que los llevó al fallecimiento, y eso creo que también lo haría más relevante, porque normalmente cuando hablamos de ciclosporidiasis hablamos de una enfermedad autolimitante que no suele generar muertes. Doctora, lavar las verduras en casa ¿podría eliminar el riesgo de esta enfermedad o existen ciertas limitaciones? La recomendación es lavarlas, efectivamente, obviamente con agua limpia, para tratar de remover los quistes de este parásito, porque en el caso particular de Cyclospora cayetanensis se sabe que es sumamente resistente a desinfectantes. Entonces, la mejor estrategia que podemos tener es, bueno, primero consumir o adquirir nuestras frutas y hortalizas de fuentes seguras.
¿sí? Preferentemente de empresas que tengan buenas prácticas agrícolas. Eso hace que ellos tengan controles de calidad e inocuidad que nos puedan minimizar el riesgo. Después de eso, en casa nosotros lavarlas con agua limpia para tratar de remover algunos de los quistes. No hay ningún desinfectante que se conozca sea efectivo contra Cyclospora cayetanensis. Lo más que podemos hacer para minimizar nuestro riesgo es lavarlas con agua limpia exhaustivamente para tratar de remover la mayor cantidad de quistes si es que estos estuvieran presentes. Doctora, a propósito de lechugas y de otros comestibles que ya vienen empaquetados y que según los productores están ya lavadas y listas para su uso, ¿es realmente confiable estas leyendas, estas lechugas o espinacas que ya vienen empaquetadas, o tenemos que pues darles una segunda lavada en casa? Mira, es bien interesante tu pregunta porque hasta hace algunos años realmente se consideraba que estos productos, al ser sometidos a un triple lavado con agua clorada por parte de las empresas, pues era lo más que se podía hacer o lo más que se puede hacer para remover o reducir el riesgo, ¿no? Sin embargo, recientemente las recomendaciones de autoridades de otros países que son normalmente en las que nos basamos, FDA o CDC, nos hablan de que también recomiendan incluso volverlas a enjuagar en casa con agua potable, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros tenemos una circunstancia muy particular en estos momentos con la calidad del agua que recibimos del grifo en nuestras casas, lo cual pues no sería recomendable con el agua directamente del grifo, sino con agua purificada, ¿verdad? Hacer un enjuague adicional para tratar de remover quistes en el caso de que estos estuvieran. Pero bueno, tradicionalmente, pues este tipo de empresas que aplican triples lavados con agua clorada se había considerado como la mejor opción. Pero bueno, también en casa nosotros podríamos hacer el enjuague adicional con agua purificada. Para otro tipo de microorganismos, pues podemos utilizar desinfectantes tradicionales, pero en el caso particular de Cyclospora cayetanensis, que no hay desinfectantes que sean efectivos, pues al menos un enjuague adicional. Esas son las recomendaciones de estas instituciones. Claro, doctora, estamos hablando en este caso de lechugas por el brote que ocurrió recientemente en Estados Unidos, pero ¿puede ocurrir lo mismo con otras frutas y verduras? La posibilidad está mientras haya contaminación del agua y esta agua tenga contacto directo con el fruta o la hortaliza, el riesgo potencial está, ¿verdad? Se ha visto más asociada, por ejemplo, con berries en el pasado, con frambuesas, se ha visto relacionada con mezclas de lechugas, de diferentes tipos de lechugas y con cilantro. Particularmente México tuvo un problema muy importante de cierre de frontera a la exportación de cilantro hace algunos años por contaminación con este parásito. Pero potencialmente cualquiera fruto o hortaliza que tuviera contacto directo con agua contaminada. Otra pregunta que nos plantean recurrentemente, doctora, es ¿cuál es la forma recomendable de lavar o desinfectar frutas y verduras? Regularmente las personas recurren a algunas formas caseras de desinfectar, pero ¿qué pasa si son funcionales o no, o si debemos comprar algún desinfectante? Vamos a partir de que el consumir frutas y hortalizas crudas, al ser productos crudos que no son sometidos a un tratamiento térmico, al consumirlos frescos, llevan por sí mismos un riesgo inherente. No vamos a poder encontrar ningún desinfectante ni comercial ni casero que nos garantice la destrucción total ni de bacterias patógenas, ni de parásitos, ni de virus en este tipo de productos. Entonces, como te decía anteriormente, la primera recomendación es adquirirlos de fuentes seguras, ¿verdad? De empresas con los mejores controles de calidad e inocuidad posibles. Después de eso, nosotros también podemos en casa aplicar lavados. No se recomienda lavar con jabón,
porque los residuos que pueden quedar de jabón también pueden generar problemas en personas sensibles a este tipo de productos químicos. Dependiendo mucho a veces la normatividad del país que consulten son las recomendaciones. Por ejemplo, algunos países te dicen que no hay que lavar con jabón y no hay que utilizar cloro, porque los residuos, si no se enjuagan bien, los residuos de cloro también pudieran ser un problema. En el caso de los desinfectantes comerciales, muchos de ellos funcionan a base de plata coloidal o de extractos de cítricos. Tienen una eficacia reducida, pero podemos decir que es mejor que no hacer nada. ¿Sí? Pero sí es muy importante utilizarlos con agua purificada, utilizar agua purificada y utilizarlos exactamente de acuerdo a las instrucciones que vengan, porque luego es común que las personas sobreusen o utilicen concentraciones más altas que pudieran estar dejando una cantidad de residuos importante. Los desinfectantes caseros yo no los recomendaría porque muchos de ellos no tienen eficacia significativa, o también corremos el riesgo de no estar utilizando las concentraciones adecuadas. Interesante, sin duda alguna, doctora. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los productos orgánicos que se supone tienen otro tratamiento? Es una pregunta muy interesante y muy común porque muchas veces las personas interpretan que un producto orgánico es mucho más libre de contaminación, pero la certificación de producto orgánico significa que está libre de residuos de plaguicidas, de pesticidas, o que fue producido bajo ciertos sistemas agrícolas que aseguran su inocuidad química en términos de plaguicidas o de hormonas en el caso de productos de origen animal. Sin embargo, en términos microbiológicos no hay diferencia, en la inocuidad microbiológica no hay diferencia entre productos orgánicos y no orgánicos. Entonces tienen la misma probabilidad de estar contaminados con microorganismos patógenos si no se siguieron las buenas prácticas agrícolas que cuidaran la calidad del agua, la higiene de los trabajadores, la contaminación por animales o fauna silvestre o doméstica en los campos de cultivo. Entonces, sí, los productos orgánicos te dan una garantía en cuanto a la parte química, pero en cuanto a la parte microbiológica es la misma historia. Pues muy, muy interesante lo que nos ha compartido, doctora, acerca de esta enfermedad que hoy por hoy prevalece en Estados Unidos con este brote, y justo se acaba de anunciar otro brote, ahora relacionado con E. coli en arándanos congelados. ¿Qué nos puede decir sobre el E. coli, doctora? Pues podría ser, o sea, sí hemos visto en los últimos años una gran cantidad de brotes asociados a cepas muy específicas de Escherichia coli, que les llamamos Escherichia coli productora de toxina Shiga. Son unas cepas muy particulares porque la gran mayoría de las cepas de E. coli no producen enfermedad, solo unas cuantas son patógenas. Y dentro de las que son patógenas, las que producen unas toxinas llamadas Shiga son las que se relacionan con casos más importantes en alimentos contaminados. Entonces, en los últimos años, pues sí ha habido muchos brotes relacionados con estas cepas productoras de toxina Shiga en frutas y hortalizas. Es de especial consideración porque ellas sí pueden causar una enfermedad de mucho mayor consideración y mayor gravedad. Entonces, la infección que pueden producir E. coli productora de toxina Shiga sí puede llevar a mayor número de hospitalizaciones e incluso de muertes. Doctora, le agradecemos muchísimo el tiempo que dispone para orientar e informar a nuestra audiencia. Por supuesto que seguiremos pendiente con usted en torno a este caso en particular, pero por supuesto a otras contaminaciones por alimentos que se producen en el humano y que por supuesto desarrollan enfermedades. Pero justo lo decíamos, una empresa en México fue señalada como responsable de esta lechuga contaminada.
En nuestro país, las autoridades han llamado a la calma y aseguran que no existe un brote de ciclosporiasis en el país. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Dirección General de Epidemiología y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, informaron que mantienen una investigación coordinada con la FDA y los CDC de Estados Unidos para dar seguimiento al brote. Tras inspecciones y análisis de laboratorios realizados en lechugas y agua de la planta Taylor Farms México, las autoridades mexicanas reportaron resultados negativos para Cyclospora cayetanensis y subrayaron que hasta el momento no existe evidencia científica que demuestre que la contaminación ocurrió en territorio mexicano, por lo que las investigaciones continúan mientras se mantienen activas las medidas de vigilancia sanitaria y trazabilidad. Escuchemos a David Kershenovich, secretario de Salud en México. En México ha habido 3 casos de ciclospora nada más y esos casos son habituales, o sea, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de ciclospora, por lo tanto, se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue una falsa positiva, de tal manera que no tenemos evidencia en este momento. Sin embargo, nosotros nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con el CDC de Estados Unidos. Estos 3 casos, ¿de qué fecha se han dado y cuál es su estatus, los estatus de los pacientes, por favor? El estatus de los pacientes es adecuado, se recupera. Este es un episodio diarreico severo, pero que no tiene por sí mortalidad. En un despacho de la agencia EFE, el sector agroalimentario mexicano pidió prudencia ante las investigaciones por los recientes brotes de ciclosporiasis registrados en Norteamérica y defendió la seguridad de las exportaciones nacionales al señalar que hasta ahora no existe evidencia concluyente que vincule productos mexicanos con los casos detectados en Estados Unidos. La controversia surgió después de que autoridades sanitarias estadounidenses investigaran un posible vínculo entre infecciones causadas por este parásito y cargamentos de lechuga cosechados en el centro de México, lo que provocó alertas en cadenas de comida rápida y abrió una investigación epidemiológica entre ambos países. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que las muestras de producto y agua tomadas en la planta procesadora de Taylor Farms en Guanajuato resultaron negativas a la presencia del parásito. Vamos a hacer una pausa, pero usted no se vaya porque regresando continuaremos escuchando voces de los expertos en esta materia. Ya aprendimos un poco de qué es este parásito, de dónde viene y cómo contamina frutas y hortalizas, pero ahora vamos a entrar de lleno a la parte de la enfermedad. ¿Qué enfermedad produce el consumir un producto contaminado con este parásito? Esto será después de la pausa. El brote de ciclosporiasis que investigan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha vuelto a poner en el centro de la discusión a una enfermedad poco conocida para gran parte de la población, pero que puede causar diarrea intensa y prolongada, especialmente si no se diagnostica y trata oportunamente. Aunque las autoridades sanitarias mantienen bajo investigación el origen de varios brotes simultáneos, este episodio también recuerda la importancia de la vigilancia epidemiológica y de la seguridad alimentaria para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y para profundizar en las causas, síntomas y consecuencias en la salud de la ciclosporiasis.
Para hablar de este tema, saludamos a la doctora Adriana Valle Rodríguez. Ella es especialista en medicina interna, tiene una subespecialidad en infectología de adultos y está actualmente adscrita a la unidad de VIH del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Belén, por invitarme y por darme espacio en su canal. La verdad es que es muy grato para mí estar aquí. Gracias. Al contrario, gracias, doctora. Cuéntenos más detalles de justo la parte clínica. Ya hablábamos de cómo se contamina un alimento, digamos, en el campo o en la cadena hasta llegar finalmente al consumidor. Pero ¿cómo se transmite este parásito y por qué suele estar relacionado con frutas y verduras frescas, doctora? Muy bien, bueno, es un parásito para nosotros infectólogos que vemos todas las infecciones muy interesante. Tiene algunas características que sí me gustaría compartirles para abonar a la información que ya hemos dicho. Este parásito tiene una estructura que cuando se excreta por las heces humanas, tiene como una capita doble que lo hace muy resistente. Entonces eso le confiere mucha estabilidad una vez que sale del cuerpo humano y lo hace también que dure en el ambiente, porque también hay que saber que una vez que uno excreta los huevitos, que son los ooquistes, duran más o menos entre días a semanas que maduran. Esporulan se llama, maduran. Tiene que madurar ese huevito en el medio ambiente y una vez que ya madura, entonces ya es infeccioso. No es inmediatamente que uno lo excreta, que ya se puede transmitir a otra persona. Y también eso explica por qué no hay transmisión directa a persona, sino que más bien se contaminan el agua, los alimentos con las heces, madura y ya después uno ingiere algún alimento que está contaminado. Entonces, otra cosa que también me gustaría decirles es que este parásito se pega mucho a, por ejemplo, las frambuesas, las fresas, algunos guisantes, a las espinacas, el cilantro y estas lechugas que les dicen iceberg porque son muy rugositas, porque justo se pega y se mete en esas rugosidades y por eso es más frecuente que lo veamos en este tipo de frutas y verduras, que son las que se contaminan y son las que están más relacionadas a los brotes que ha habido históricos. Entonces, una vez que se pegan a eso, si uno las ingiere, pues claro que uno se infecta, entra al intestino, se pega muy bien ahí el intestino y afecta principalmente el intestino delgado, que es un segmento de nuestro intestino, el cual produce, cuando se afecta la capita que lo recubre, produce una diarrea muy explosiva, muy acuosa, y es una de las características principales de este tipo de diarrea, que suele ser explosiva y acuosa. El periodo de incubación, que es el tiempo en el que pasa que uno se infecta o adquiere una infección y empiezan las manifestaciones, va como de 2 días a 2 semanas o puede prolongarse más semanas. Entonces, esto también explica que haya personas que puedan ya tener la infección sin saberlo, sin tener síntomas, pero pues ya puedan estar propagando ahí por las heces. Entonces, también tomar en consideración que no es inmediatamente los síntomas, sino que pasan algunos días a semanas para que uno empiece con las manifestaciones. Y la manifestación cardinal es la diarrea, ¿verdad? Entonces, solo para recordar a la población que la diarrea se define como aguda, subaguda, crónica. Hay diferentes definiciones, pero aguda usualmente es menos de 2 semanas, la subaguda es de 2 a 4, la crónica es más de 4 semanas. Usualmente ciclospora tiende a ser diarreas más subagudas y crónicas. En aquellas personas que no se recuperan, tienden a evolucionar hacia la cronicidad. Y la diarrea significa tener 3 o más evacuaciones en un día, semilíquidas o líquidas, ¿verdad? Esa es la definición de diarrea. Suele ser así, muy abundante. Las personas que son susceptibles se pueden deshidratar muy rápido en cuestión de horas porque son evacuaciones muy abundantes. Entonces, la manifestación cardinal es la diarrea. Hay otras manifestaciones como puede ser el dolor abdominal, los cólicos, puede haber fatiga, obviamente desnutrición, dolor de cabeza. Incluso hay personas que pueden tener como síntomas de resfriado, que haya escurrimiento nasal, estornudos, son menos frecuentes. Y puede haber fiebre, pero la fiebre suele ser de bajo grado, no fiebre entre 37,5, 38, no suele superar los 39 grados centígrados, pero esas son las manifestaciones más importantes. Doctora, más adelante le vamos a preguntar sobre estos síntomas y si se confunden o son similares a otro tipo de diarreas o otras enfermedades y cómo se puede confirmar un diagnóstico, pero antes quisiera preguntarle, ¿este parásito no vive en el humano? Es decir, ¿ingresa a través de alguna fuente como un alimento o son de los parásitos que habitan en el cuerpo humano? Sí, sí es un patógeno. Digo, hay parásitos que
los consideramos como que hacen simbiosis con nosotros o que pueden estar en nuestro cuerpo sin generar enfermedad, pero Ciclospora sí es un patógeno. Somos el único hospedero, no hay ninguna otra especie que pueda ser infectada y que pueda transmitir este parásito. Somos el único, pero una vez que llega sí puede ocasionar infección, aunque sí hay un porcentaje de personas que pueden ser portadores asintomáticos. O sea, difícil estimar esa cifra, sobre todo porque son personas asintomáticas que a lo mejor no se les hacen pruebas, no se captan, pero está estimado que más o menos 30-40% de las personas infectadas pueden ser portadores asintomáticos, ¿verdad? Claro. Bueno, muy bien. Doctora, pues vamos a hacer una pausa y regresando vamos a entrar con mayor profundidad a esta enfermedad, sobre todo estos signos de síntomas, alertas y cómo podemos tratarla. Vamos a la pausa y con esto regresamos. El brote de ciclosporiasis que investigan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha vuelto a poner en el centro de la discusión a una enfermedad poco conocida para gran parte de la población, pero que puede causar diarrea intensa y prolongada, especialmente si no se diagnostica y trata oportunamente. Aunque las autoridades sanitarias mantienen bajo investigación el origen de varios brotes simultáneos, este episodio también recuerda la importancia de la vigilancia epidemiológica y de la seguridad alimentaria para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y para profundizar en las causas, síntomas y consecuencias en la salud de la ciclosporiasis. Para hablar de este tema, saludamos a la doctora Adriana Valle Rodríguez. Ella es especialista en medicina interna, tiene una subespecialidad en infectología de adultos y está actualmente adscrita a la unidad de VIH del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Belén, por invitarme y por darme espacio en su canal. La verdad es que es muy grato para mí estar aquí. Gracias. Al contrario, gracias, doctora. Cuéntenos más detalles de justo la parte clínica. Ya hablábamos de cómo se contamina un alimento, digamos, en el campo o en la cadena hasta llegar finalmente al consumidor, pero ¿cómo se transmite este parásito y por qué suele estar relacionado con frutas y verduras frescas, doctora? Muy bien, bueno, es un parásito para nosotros infectólogos que vemos todas las infecciones muy interesante. Tiene algunas características que sí me gustaría compartirles para abonar a la información que ya hemos dicho. Este parásito tiene una estructura que cuando se excreta por las heces humanas, tiene como una capita doble que lo hace muy resistente. Entonces eso le confiere mucha estabilidad una vez que sale del cuerpo humano y lo hace también que dure en el ambiente, porque también hay que saber que una vez que uno excreta los huevitos, que son los ooquistes, duran más o menos entre días a semanas que maduran. Esporulan se llama, maduran. Tiene que madurar ese huevito en el medio ambiente y una vez que ya madura, entonces ya es infeccioso. No es inmediatamente que uno lo excreta, que ya se puede transmitir a otra persona. Y también eso explica por qué no hay transmisión directa a persona, sino que más bien se contaminan el agua, los alimentos con las heces, madura y ya después uno ingiere algún alimento que está contaminado. Entonces, otra cosa que también me gustaría decirles es que este parásito se pega mucho a, por ejemplo, las frambuesas, las fresas, algunos guisantes, a las espinacas, el cilantro y estas lechugas que les dicen iceberg porque son muy rugositas, porque justo se pega y se mete en esas rugosidades y por eso es más frecuente que lo veamos en este tipo de frutas y verduras, que son las que se contaminan y son las que están más relacionadas a los brotes que ha habido históricos. Entonces, una vez que se pegan a eso, si uno las ingiere, pues claro que uno se infecta, entra al intestino, se pega muy bien ahí el intestino y afecta principalmente el intestino delgado, que es un segmento de nuestro intestino, el cual produce, cuando se afecta la capita que lo recubre, produce una diarrea muy explosiva, muy acuosa, y es una de las características principales de este tipo de diarrea, que suele ser explosiva y acuosa.
El periodo de incubación, que es el tiempo en el que pasa que uno se infecta o adquiere una infección y empiezan las manifestaciones, va como de 2 días a 2 semanas o puede prolongarse más semanas. Entonces esto también explica que haya personas que puedan ya tener la infección sin saberlo, sin tener síntomas, pero pues ya puedan estar propagando ahí por las heces. Entonces también tomar en consideración que no es inmediatamente los síntomas, sino que pasan algunos días a semanas para que uno empiece con las manifestaciones. Y la manifestación cardinal es la diarrea, ¿verdad? Entonces, solo para recordar a la población que la diarrea se define como aguda, subaguda, crónica. Hay diferentes definiciones, pero aguda usualmente es menos de 2 semanas, la subaguda es de 2 a 4, la crónica es más de 4 semanas. Usualmente ciclospora tiende a ser diarreas más subagudas y crónicas. En aquellas personas que no se recuperan tienden a evolucionar hacia la cronicidad. Y la diarrea significa tener 3 o más evacuaciones en un día, semilíquidas o líquidas, ¿verdad? Esa es la definición de diarrea. Suele ser así, muy abundante. Las personas que son susceptibles se pueden deshidratar muy rápido en cuestión de horas porque son evacuaciones muy abundantes. Entonces, la manifestación cardinal es la diarrea. Hay otras manifestaciones como puede ser el dolor abdominal, los cólicos, puede haber fatiga, obviamente desnutrición, dolor de cabeza. Incluso hay personas que pueden tener como síntomas de resfriado, que haya escurrimiento nasal, estornudos, son menos frecuentes. Y puede haber fiebre, pero la fiebre suele ser de bajo grado, no fiebre entre 37,5, 38, no suele superar los 39 grados centígrados, pero esas son las manifestaciones más importantes. Doctora, más adelante le vamos a preguntar sobre estos síntomas y si se confunden o son similares a otro tipo de diarreas o otras enfermedades y cómo se puede confirmar un diagnóstico, pero antes quisiera preguntarle, ¿este parásito no vive en el humano? Es decir, ¿ingresa a través de alguna fuente como un alimento o son de los parásitos que habitan en el cuerpo humano? Sí, sí es un patógeno. Digo, hay parásitos que los consideramos como que hacen simbiosis con nosotros o que pueden estar en nuestro cuerpo sin generar enfermedad, pero Ciclospora sí es un patógeno. Somos el único hospedero, no hay ninguna otra especie que pueda ser infectada y que pueda transmitir este parásito. Somos el único, pero una vez que llega sí puede ocasionar infección, aunque sí hay un porcentaje de personas que pueden ser portadores asintomáticos. O sea, difícil estimar esa cifra, sobre todo porque son personas asintomáticas que a lo mejor no se les hacen pruebas, no se captan, pero está estimado que más o menos 30-40% de las personas infectadas pueden ser portadores asintomáticos, ¿verdad? Claro. Bueno, muy bien. Doctora, pues vamos a hacer una pausa y regresando vamos a entrar con mayor profundidad a esta enfermedad, sobre todo estos signos de síntomas, alertas y cómo podemos tratarla. Vamos a la pausa y con esto regresamos. Estamos de regreso en Signos Vitales. Doctor, antes de irnos a la pausa, le preguntaba sobre cuáles son, digamos, los signos de alerta. Ya nos daba detalles sobre los síntomas, pero ¿cómo identificar que se trata de esta enfermedad? ¿Cuándo debemos acudir a un médico para un diagnóstico, doctora? Ok, sí. Bueno, hay diferentes patógenos que pueden ocasionar un cuadro muy similar. Esto sí, de la diarrea explosiva, hay algunos como que hacen sospechar más, sobre todo diagnósticos diferenciales son infecciones por vibrio cólera, que luego la gente ubica que es el cólera, suelen ser diarreas muy abundantes también, muy acuosas, mucha deshidratación. Las otras son algunas cepas de Escherichia coli, que como ya se mencionó previamente, que son muy toxigénicas, también producen diarreas muy abundantes, pero solo por la clínica pues sí es complicado porque hay muchos patógenos que pueden dar un cuadro similar. A lo mejor ahí lo que sí orientaría sería la persistencia de la diarrea, ¿verdad? Una diarrea infecciosa, aguda, en intoxicación alimentaria suele autolimitarse en cuestión de días. Es raro que persistan los síntomas, pero si los síntomas persisten más de 2 semanas o se agregan síntomas clínicos de deshidratación, que cuáles serían, pues sensación de sed intensa, escasa producción de saliva, de lágrimas, sobre todo cuidar a las personas que están en extremos de la edad, los niños lactantes y las personas adultas mayores que empiecen a tener más debilidad, que estén poco reactivas, todas esos son signos de alarma de que pues rápido hay que acudir a atención. Doctora, ¿se pensaba que esta enfermedad
es decir, tenía bajo riesgo de ser mortal, pero ya se reportaron 2 muertes en Estados Unidos. Sí, sí, así es. Digo, sí sigue siendo una mortalidad baja comparada con el número de casos que hay. Sin embargo, pues también la tasa de hospitalización sí ha sido considerable. O sea, en Estados Unidos los casos confirmados actualmente, que son principalmente en 9 estados, sobre todo Michigan y Ohio, son los estados que más casos tienen, rondan entre 6.700, algo así, casos, que son los confirmados. Sin embargo, están en estudio más de 11.000 casos que son probables, que faltan de confirmación, y de esos aproximadamente 420 personas han requerido hospitalización, que es como una tasa de hospitalización global como del 9%, que es lo que está reportado en otros brotes. Sí, los fallecimientos han sido 2, nada más sí cabe mencionar que eran personas que tenían vulnerabilidad, ¿verdad? Que eran personas que sí tenían factores de riesgo para tener enfermedad más severa, que al parecer pues fallecieron de complicaciones de la deshidratación, pero pues la mayoría de los casos siguen siendo autolimitados, sobre todo en personas que son inmunocompetentes. Más o menos 80% de los casos se autolimitan. El resto de los casos, 20%, sí pasan a la cronicidad, tienen más riesgo de tener recaídas y de tener complicaciones. ¿Qué tan común es esta enfermedad, por ejemplo, en México, doctora? Pues siempre ha estado relacionado como a actividad estacional, ¿verdad? Esa es una enfermedad que se conoce bien su comportamiento y casi siempre presentan casos entre mayo y agosto, porque está relacionado también a la primavera-verano, a la temperatura, y siempre se esperan casos. Es una enfermedad que episódicamente se presentan casos. Sin embargo, con un brote, la diferencia, por ejemplo, de una enfermedad estacional contra un brote, es que un brote es impredecible y supera la cantidad de casos que estaban estimados o esperados para ese momento, lo cual pues está pasando en Estados Unidos, pero sí ha habido pues casos, ¿verdad? Y son esperados que haya casos. Ahora, doctora, ¿hay alguna prueba para hacer un diagnóstico, para confirmar la presencia de este parásito y si hay algún medicamento para combatirlo? Sí hay pruebas, hay diferentes pruebas. Tenemos las pruebas en heces convencionales, que es un estudio que se llama coproparasitoscópico. Muchos laboratorios lo hacen, de hecho la mayoría de los laboratorios es una prueba relativamente sencilla, y esta consiste en examinar las heces, se hacen unas tinciones, pues, como se pintan pues al microscopio, y ahí se pueden ver la presencia del parásito. Sin embargo, a veces se necesita que haya una carga suficiente de parásito para que la vean en las heces, o se tienen que repetir las muestras. Hacemos algo que se llama muestra seriada, que consiste en 3 determinaciones en 3 días diferentes del estudio de las heces para tratar de aumentar la posibilidad de que captemos al parásito. También hay unas técnicas que le decimos de concentración, las cuales se usan para concentrar más los residuos de las heces y tratar de encontrar el parásito. Y las otras pruebas, que son las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares detectan una secuencia genética del parásito. El problema con estas pruebas, son extremadamente buenas, también se hacen en heces, nada más es el costo. Y de momento las pruebas que hay disponibles, al menos en la ciudad, en laboratorios privados y en algunos hospitales públicos, es un panel gastrointestinal que detecta como más de 20 patógenos, entre ellos está ciclospora, ¿verdad? Ahí detecta la presencia, pues con eso se confirma el diagnóstico. ¿Y hay medicamento? Sí, hay medicamento, perdón, sí que no contesté esa pregunta. Sí hay un medicamento, es un antibiótico que usualmente no es el antibiótico que usamos para tratar otras infecciones gastrointestinales, pero es el medicamento que es de elección, que usualmente pues se tiene buena respuesta. La duración del tratamiento va desde 5 a 7 días, o se puede considerar prolongar el tratamiento en personas que tienen persistencia de los síntomas, o sobre todo en personas que tienen inmunocompromiso. Claro. Doctora, ¿qué tan peligrosas son las diarreas más allá de una deshidratación? Que evidentemente pues siempre que uno tiene diarrea o vómito constante hay que estarse hidratando, eso lo sabemos, pero ¿qué tan riesgosa puede llegar a ser una diarrea, y si es indispensable ser tratada con algún medicamento? Bueno, gracias por la pregunta, muy importante saber que la mayoría de las diarreas de origen infeccioso son por virus y se autolimitan, ¿verdad? No necesitan tratamiento antibiótico. De hecho, la mayoría de las diarreas desaconsejamos el uso de antimicrobianos porque puede ser contraproducente. Al usar antibióticos no solamente mata la bacteria que está ocasionando la diarrea, sino que muchas bacterias que son buenas en nuestro intestino. Entonces, la mayoría de las veces no las recomendamos. En los casos en los que sí está recomendado usarlos, pues son casos muy específicos en los que sí hay que tratar con antibióticos, y depende el patógeno que sospechemos, es el antibiótico que se da. Y fuera de las
las complicaciones que son las que más teme uno, que es la deshidratación, que es lo que podría ocasionarlos la muerte, en enfermedad recurrente o crónica, sí se ha visto, por ejemplo, desnutrición importante, fatiga crónica, entonces sí son síntomas que pueden persistir semanas a meses en personas que no fueran tratadas o que tienen recurrencia. Si hay una diarrea constante que ya superó las semanas, acudir al médico, doctora. Sí, siempre ya una diarrea que dura más de 2 semanas, bueno, ya siempre acudir a valoración. Claro. Doctora, pues le agradecemos muchísimo su presencia. De verdad, gracias por estas palabras y su conocimiento. Una recomendación a nuestra audiencia. Ok, bueno, las recomendaciones, que ya son algunas que mencionamos, pero digo, son importantes y creo que es lo que a la gente también le interesa saber. Uno, las medidas de higiene básica, que es el lavado de manos, ¿verdad? Claro que el lavado de manos siempre. La otra es el adecuado lavado de frutas y verduras. Algo que no se mencionó, me gustaría agregar, es también se recomienda que quitemos las primeras 2 capas de la lechuga, sobre todo, por ejemplo, esas desecharlas, y ya las que están dentro, pues sí, lavarlas muy bien, porque la única forma de deshacerse del parásito es por barrido. Entonces ya vimos que no sirve el cloro, desinfectantes, pero por barrido. La otra es, ahorita sí tratar de evitar las cosas que se supone que ya vienen lavadas, empaquetadas, mejor comprarlas enteras y mejor uno asegurarse de que están bien lavadas, o si van a comprar de esas, de todas maneras lavarlas. Y en cuanto a, por ejemplo, zarzamora, berries, todo eso, la verdad que la recomendación es congelarlas, ¿verdad? Que pasen un proceso de congelación, y sería la forma, o cocerlas también al calor, sobre todo, por ejemplo, las cosas que se pueden cocer al calor, también es otra forma de quitar el parásito. Si tienen diarrea más de 2 semanas, pues siempre buscar atención médica, sobre todo aquellas personas que son viajeras o que saben que pudieron haber tenido exposición o tienen factores de riesgo como cáncer, trasplante, personas que viven con VIH, enfermedades cardíacas, hepáticas, pues siempre se aconseja mejor acudir a valoración, que son las personas susceptibles. Los frutos rojos o las berries, mejor comprarlas congeladas, pudiera ser también. O uno congelarlas, ¿verdad? Si las vamos a comprar frescas, siempre quitar como que las hojitas, porque es donde se pueden pegar no solamente ciclosporas, sino también los cisticercos y otros parásitos. Siempre se aconseja quitar las hojas y de preferencia así congelarlas, o las cosas que se puedan cocer, pues también, claro, el calor. Doctora, muchísimas gracias y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros continuamos nuestro programa. Antes de despedirnos, vamos a saludar a nuestra nutrióloga, Ruth Cortés, quien hoy nos da justo unas recomendaciones de cómo cuidar la calidad, pero también la sanidad de los alimentos. Existen formas en las que podemos llegar a contaminar nuestros alimentos de manera involuntaria. Esta es la contaminación cruzada, que puede ocurrir de manera directa o indirecta, llegando a contaminar nuestros alimentos de virus, bacterias, parásitos, productos químicos o materia inorgánica. Es importante que podamos trabajar con la prevención para evitar esta contaminación cruzada. Vamos a ver cuáles son las maneras directas en las que podemos contaminar nuestros alimentos. Una muy común que puede ocurrir en la cocina es cuando tenemos un alimento crudo y lo ponemos en contacto directo con algo que nos vamos a consumir ya de manera inmediata. Esto es, un gran ejemplo es alguna carne, un pollo o un pescado, y lo hemos almacenado a un lado, a lo mejor de algunas verduras que ya habíamos desinfectado previamente y que vamos a servir de manera cruda en nuestro plato. Entonces aquí es una forma en donde normalmente algunos líquidos que pueden salir de estos productos cárnicos que están crudos y van a contaminar nuestra ensalada que ya estamos a punto de servir. Otra forma de contaminar nuestros alimentos de manera involuntaria es cuando esto ocurre de manera indirecta. Esto es, yo he tocado algún alimento crudo, no me he lavado de manera adecuada las manos y empiezo a preparar una ensalada que ya voy a servir en el plato. Entonces, aquí también podemos estar llenando nuestros alimentos de manera involuntaria de estos virus, de estas bacterias o de parásitos incluso con nuestros alimentos. Algo que también puede ser de manera indirecta es cuando utilizamos tablas de cortar, cuchillos, trapos de cocina que han tenido este contacto con los alimentos que están crudos y no han sido adecuadamente lavados o desinfectados. Inmediatamente los utilizamos para servir o picar algún alimento que ya nos vamos a consumir. 3 recomendaciones básicas para evitar la contaminación cruzada. Número 1. Separa los alimentos crudos de los alimentos listos para consumo, poniendo los alimentos crudos de preferencia
preferencia en la parte baja del refrigerador y en un recipiente con tapa. Número 2, al momento que manipules alimentos crudos, ten un uso especial para las tablas, para los cuchillos de alimentos crudos y otro grupo de utensilios para los alimentos listos para el consumo. Número 3, ten un lavado frecuente de manos cuando estés haciendo la manipulación y la preparación de alimentos para evitar la contaminación. Y también es recomendado estar utilizando trapos de cocina que estén lavados, desinfectados de manera correcta. Con estas sencillas prácticas puedes mejorar tu salud sin poner en riesgo tu seguridad ni la de tu familia. Muchísimas gracias a Ruth Cortés, nutrióloga, nuestra colaboradora habitual de Signos Vitales, hoy con estas recomendaciones por demás importantísimas y quiero aprovechar que todavía tenemos la presencia de la doctora Adriana, justo que desde ahí es donde empieza la prevención, doctora, sí. en estos cuidados que debemos de tener en la cocina. Sí, claro, al manipular todos los alimentos, ¿verdad? Y como ya nos decía, las manos limpias, que eso se nos olvida, es, digamos, elemental, pero muchas veces lo dejamos de lado. Sí, el aprendizaje que nos dejó la pandemia, lavar las manos en los 5 tiempos de la OMS, ¿verdad? Pero... Muchas gracias, doctora. Sí. Nos vamos. Gracias a usted por habernos acompañado. Lo esperamos en la siguiente emisión de Signos Vitales.